Señor Jesús, vamos a pedirle que nos hable en esta mañana. Bendito testimonio, porque viene a ayudarnos grandemente en lo que Dios nos va a hablar hoy. Yo quiero que hagamos una oración muy especial en esta mañana, que le pidamos a Dios que este mensaje que Dios ha traído delante de nosotros a través de mi persona, pero es el Señor el que habla, que nos ayude a multiplicarlo a la iglesia, para que verdaderamente entendamos lo que Dios desea y no que hagamos lo que creemos que le agrada a Dios. El valor de la gracia, ese es nuestro tema. Vaya buscando el libro de San Mateo, por favor, capítulo 9. Por favor, San Mateo 9, vamos a leer el versículo 35 al 38 y el capítulo 10 del versículo 1 al 33. Amén. El valor de la gracia. Vamos a ver qué precio tiene la gracia de Dios. Póngase en pie, vamos a pedirle a Dios nuestro Padre eterno, santo, bendito, que nos hable en esta mañana y que hable al corazón de todo aquel que reciba este mensaje, y mayormente en aquellos que Dios nos ha dado autoridad, que nos vuelva el corazón de piedra en un corazón de carne, lleno de misericordia, y una mente entenebrecida en una mente resplandeciente de su voluntad. Amén. Bendito Dios eterno, santo y glorioso Jesucristo, te damos gracias por este día, por esta oportunidad. Gracias te damos por estar aquí en medio de nosotros, Padre, a través de la presencia y de la esencia natural tuya, la cual es el Espíritu, Señor Jesús. Bendito por todos los siglos de los siglos. Amén seas, Dios amado. En esta hora nos encomendamos a ti, Señor Jesucristo, encomendamos nuestra mente y nuestro corazón, para que tu mensaje, tu palabra, tu consejo, Señor, sea guardado en nosotros, amado, bendito, Señor, y nos ayudes a ponerlo por obra. Amén. En esta hora, Señor, yo te pido grandemente, amado Jesucristo, que a través de este medio del internet, de YouTube, Señor, hagas prosperar este mensaje, amado Dios, y sobre todo, Padre bendito, lo siembres, Señor, como tú has dicho, que guardarías tu palabra, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, que tú lo grabarías, gran Señor del universo, a través del Espíritu Santo derramado en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdale, Señor, a aquellos que no han entendido el verdadero valor de tu gracia, aquellos, Señor, que se han desviado, Padre bendito, en la oscuridad del amor al dinero, del amor, Señor Jesucristo, a la vanagloria, al orgullo, a la soberbia, a la altivez, a la arrogancia, que se han perdido, Señor, con el velo de un renombre, amado Dios, y que cierran las puertas, Padre bendito, de los que vienen entrando. Recuérdale, Señor, cuánto nos aborreciste, Señor, porque decías, ni entran, ni dejan entrar, amado Jesucristo. Te pedimos por el corazón y la mente de toda tu iglesia, amado Jesús. Bendito Espíritu Santo, hazlo resplandecer, ábrenos el entendimiento y quebranta nuestro corazón, endurecido, Señor, por el ego, por la vanagloria, Señor, por el aplauso y por tantas cosas, Señor, vanas con las que hemos llenado nuestro corazón. Señor, quebrántalo y llénalo de humildad y de servicio, Señor Jesucristo, como tú, amado Padre, nos has enseñado. A ti nos encomendamos en esta hora, Señor, en este día, que tus santos ángeles nos guarden, Señor Jesucristo, de toda distracción, de todo cansancio, sueño, fatiga, Señor, física o espiritual,
que podamos tener o sentir, la renunciamos, la desechamos, Señor, la quebrantamos en el poder de la fe, la ponemos bajo nuestros pies en esta hora y la pisoteamos, Señor, quebrantamos todo poder de la muerte, Señor Jesucristo, todo poder de espíritu inmundo que se mueve, Señor, sobre toda tu iglesia es quebrantado y desechado, Padre bendito, y declaramos la unción y la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, abriendo nuestro entendimiento, Señor, y llenando de tu santo bien nuestro corazón. Y declaramos que mi cuerpo, yo declaro, Señor Jesús, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por tanto, ya no vivo yo, sino vive Jesucristo en mí. Ya no vive, Señor Guillermo de la Garza Ambriz, Padre bendito, muerto está para el mundo y sus pecados, Señor Jesús. Muerto está Guillermo de la Garza Ambriz, mas vivo por el Espíritu Santo para Dios, para tu gloria y tu alabanza estoy vivo, Padre mío, en esta hora. Señor, y yo te pido que tú llenes mi mente y mi corazón, que unjas con tu santo bien mi boca y hables, gran Rey. Habla, Señor, a tu iglesia, habla, Señor, a tus congregados, habla, Padre bendito, a tus santos, Señor Jesús, según sea tu grande y gloriosa voluntad, en tu santo y bendito nombre, Dios eterno, que vives y reinas por los siglos de los siglos en la gloria, y a quien nos rendimos eternamente, Padre, con el Espíritu Santo en ti y en nosotros, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Bien, mire, vamos a ver, vamos a entender, ¿sí?, bíblicamente el error y el acierto del valor o del precio que se le está dando a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de Dios eterno. Amén. San Mateo capítulo 9, versículo 35, por favor, y hasta el 10:33 vamos a leer. Dice el Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, ¿sí?, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. ¿Cuántos quieren entrar en las mies del Señor Jesús? Bendito, bendito sea Dios, con los corazones dispuestos y entregados. Capítulo 10, versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos,
limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. No se provean de oro, ni de plata, ni cobre en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién en ella sea digno, y posen ahí hasta que salgan. Y al entrar en la casa, salúdenla. Si la casa fuera digna, su paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, su paz se volverá a ustedes. Y si alguno no lo recibe, ni oye sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos, dice el Señor. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mire lo que Dios nos manda, cómo nos manda ser el Señor. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Lamentablemente a muchos se les ha olvidado. Versículo 17 dice: guárdense de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán, y aun ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cuánto o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y ahorita vamos a ver por qué esto. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es mayor, no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no los teman, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo a la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin su padre, pues aún sus cabellos están todos contados, dice el Señor. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Miren, vamos a releer el 32 y el 33. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque quiero que veamos que no está hablando de lo mismo.
El versículo 33 no está confirmando o reafirmando el 32. ¿Sí? Una cosa es confesar y otra cosa es negar. Y lo vamos a ver. ¿Sí? Dice el 32: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 33 dice: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bien, miren, no es ser pesimista ni reiterativo, pero por todos lados, por medio del Espíritu, escuchamos que estamos viviendo el fin, los últimos tiempos, que los tiempos y todas las cosas malas que están sucediendo alrededor están anunciando el regreso de nuestro Señor y Padre Jesucristo. Amén. Amén. Y no es ser pesimista, no es querer estar dándole, como dicen, hacer leña del árbol caído. Quizá para muchos sea mala noticia, pero para quienes esperamos a Cristo, lo que está pasando en el mundo son buenas noticias. Para nosotros son buenas noticias todo lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque conocemos que el final de ese mal será la manifestación del bien glorioso de Dios. ¿Sí? Y mire, qué consuelo tan glorioso para nosotros sería saber el tiempo exacto en el que el Señor vendrá. Quizás si Dios nos hubiera dejado la fecha exacta, decir en el 2017, sería mayor nuestro consuelo en decir, bueno, ya nada más nos faltan 2 años, me voy a fortalecer en el Señor. Sería un gran consuelo, pero ¿por qué no? Porque Dios tiene un propósito, ¿sí? Lamentablemente, también el no saber la fecha exacta, ¿sí?, de la venida del Señor ha sido tropiezo y caída para muchos hombres. ¿Por qué razón? Porque queriendo hallar a través de las Escrituras, escudriñando en las Escrituras, fíjese bien lo que le estoy diciendo, porque ellos están buscando en las Escrituras erradamente las cosas, aunque el Señor dijo escudriñar las Escrituras porque a ellas les parece que tienen vida eterna, ¿sí? Pero podemos escudriñar las Escrituras y caer. ¿Por qué razón? Porque no estamos buscándolas a través y con la dirección del Espíritu Santo. Si simplemente nos acercamos a escudriñar la Biblia sin pedirle a Dios el entendimiento, vamos a caer, a tropezar en el error de la mente humana, lo cual ha sucedido mucho, lamentablemente ha sucedido mucho en grandes hombres que Dios ha levantado para su gloria, ¿sí? Entonces le decía este afán de querer conocer el tiempo de la venida de Cristo y de su manifestación gloriosa ha sido tropiezo y caída para muchos, ¿sí? Porque escudriñan las Escrituras, pero no consultan al Santo Espíritu del Señor. Y Dios nos ha hablado en estos últimos días que solamente por medio del Espíritu de Dios nos son reveladas las cosas, ¿sí? Buscan el conocimiento de la voluntad de Dios, ¿sí? Y este afán pone en ellos un velo. Hace 8 días el Señor nos ayudaba a entender cómo es que somos velados, cómo es que nosotros mismos caemos en el error por no
pedir la sabiduría de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo antes de escudriñar las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2, por favor. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Amén. Primera de Corintios 8, 1 y 2 dice, hablando de lo sacrificado a los ídolos, pero vamos a tomar del punto y seguido. Amén. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, dice el apóstol Pablo. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Qué sucede con estos hombres? ¿O ha sucedido lamentablemente con hombres que empezaron postrándose delante de Dios? Recibieron sabiduría, fueron exaltados, porque así lo dice el Señor, el que se humilla será exaltado. Fueron exaltados por la poderosa mano de Dios, y una vez habiendo sido levantados, se olvidaron de su primer amor y comenzaron a caer en el error, y comenzaron a generar ese error, a proliferar ese error, haciéndolo doctrina, haciéndolo creer a los hijos de Dios, al pueblo del Señor. Empezaron a creerse algo que ellos habían entendido y se olvidaron de algo importantísimo: la confirmación de Dios a través de su Espíritu. El amado Pablo le decía a Timoteo: considera lo que te digo y que Dios te ayude a entenderlo. Es decir, no confíes plenamente en mí. Si Dios te lo está confirmando, entonces lo que yo te he hablado procede y viene de parte de Dios. Pero muchas veces nos olvidamos y vamos dejando nuestro primer amor, olvidándonos del Espíritu Santo, que es quien nos da a conocer verdaderamente todas las cosas y quien nos ayuda, quien toca nuestra mente y le explota en su máximo poder, para que entonces podamos entender la sabiduría de Dios. Pero si solamente queremos entender las Escrituras con nuestra inteligencia, nuestra propia inteligencia nos va a traicionar y vamos a levantar doctrinas erradas, doctrinas falsas, y bueno nos fuera que solamente nos hicieran tropezar a nosotros. Pero si lamentablemente hemos recibido autoridad de parte de Dios y nos ha puesto delante de su rebaño, no importa la cantidad de personas que sean, si nos ha puesto delante de alguien y tenemos una mala doctrina, vamos a contaminar la mente y el entendimiento de estas personas también, y se va a proliferar, como decíamos hace un momento, una doctrina engañosa, mala, que no procede de parte de Dios, que no es respaldada por el Espíritu Santo. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Miren, cómo vela la mente y endurece el corazón, envaneciendo el conocimiento. ¿Cómo nos vela el corazón? Endurece el corazón y vela la mente. El que estemos amando solamente el conocer las cosas, ¿sí? Primeramente vamos a entender esto. Miren, vamos a poner un ejemplo, un carro, un auto. Alguna persona o dos personas comentando, una le dirá a la otra: tú conoces el carro fulano de tal, de la agencia fulana de tal, el modelo tal. Ah, sí.
Sí, lo conozco. ¿Y has visto que de 0 a 100 kilómetros los alcanzan en 5 segundos? Ah, sí lo sé. Tiene un tablero tal, tiene unos rines tal, tiene esto, tiene el otro. Pero ¿qué sucedería si a esta persona le dijeran, oye, pero tú comprendes cómo es que alcanza esa velocidad de 0 a 100 kilómetros en 5 segundos? No, pues no. Esta persona tiene conocimiento del carro, pero no tiene entendimiento de cómo fue formado ese carro, de la potencia que tiene el motor, de la potencia que genera ese motor para que el auto alcance esa velocidad. Sí hay claridad en esto, la diferencia entre... Sí, yo sé que ese carro es muy potente, bueno, pero ¿por qué es potente? Ah, no, quién sabe. La verdad no te sé decir. Así mismo sucede con el conocimiento de las cosas de Dios. Nada más agarramos y leemos las Escrituras, pero no las entendemos. Pensamos que tenemos la capacidad de entender la palabra de Dios y no recurrimos al Santo Espíritu para que ponga en nosotros su mano bendita y nuestro entendimiento sea abierto y sea iluminado para conocer la grandeza de la sabiduría de Dios. Nos olvidamos, escudriñamos las Escrituras sin el Espíritu y así se ha levantado grandemente el error. ¿Sí? Lamentablemente este velo de amar el conocimiento, lo que tristemente hoy llaman teólogos. Fíjese nada más cómo hay gente que ama a Cristo Jesús y están estudiando teología. La palabra teología significa el estudio de los dioses, no de Dios. Es decir, se meten en cosas que ni siquiera entienden, a estudiar a los dioses teniendo un solo Dios. ¿Cuál es el propósito? Porque solamente están envanecidos en su corazón, atesorando conocimiento. Es que yo te puedo hablar de esto, yo te puedo decir del Dios hebreo, del Dios, ¿cómo se llama? De Babilonia, del Dios de los aztecas, de los mayas. Yo te puedo decir quién era el Dios de la agricultura, quién es el de la fertilidad, pero ¿qué entiendes con respecto a todos esos dioses? No lo hay. Por eso es que dice el apóstol Pablo que el conocimiento envanece. ¿Qué sucede con una persona que tiene tanto conocimiento? ¿No es admirada por los demás? Pero si verdaderamente platicáramos a profundidad con esa persona, nos vamos a dar cuenta que de conocimiento tiene mucho, pero de entendimiento tiene muy poco. Él puede conocer todas las culturas y todos los dioses de su nación. Pero ¿qué entiende de esos dioses? ¿Cómo nacieron esos dioses? ¿Cómo fueron creados? ¿Cómo es que se manifestaron a los hombres? Difícilmente le va a poder contestar ese tipo de preguntas. ¿Dónde está su morada celestial? ¿De dónde descendieron? ¿Quién ha ido para comprobar que verdaderamente descienda de allá? ¿Quién puede dar testimonio de ese Dios? Verdaderamente, cuando el Espíritu Santo entre nosotros, nos damos cuenta, cuando Él nos está guiando, como dice el Señor, que se burla de la sabiduría humana. Imagínese usted preguntarle a un teólogo, bueno, ¿y de dónde viene el dios azteca de la fertilidad? No, pues que de Venus. ¿Quién fue? ¿A quién llevó ese Dios a su morada para que comprobara que de allá procedía? Yo le aseguro que ni el más teólogo de los teólogos le puede responder eso. Porque el Señor le preguntaba a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo las cosas?
Dímelo si lo sabes. Cuando Dios nos confronta con nuestra verdad, es cuando entonces nos quebrantamos en humildad ante Dios y alabamos su grandeza. Ciertamente, Señor Jesucristo, ciertamente, Dios Todopoderoso, eres mayor que yo. Pero el conocimiento, los que aman el estar conociendo las cosas, se envanecen en su corazón. Y tristemente, le digo, esto ha sucedido en los elegidos por el Señor, en los que Dios había preparado para dar a manifestar su gloria y su poder, y se han desviado levantando doctrinas equivocadas y muchas veces hasta mandamientos que no son bíblicos, que no están cimentados en las Santas Escrituras. ¿Sí? Este velo endurece el corazón e impide que el amor fluya a través del entendimiento de la voluntad de Dios. Hace 8 días hablábamos de esto, y mire, yo quisiera que verdaderamente nos pusiéramos a hacer esto para comprobarlo. ¿Qué sucedería si le preguntáramos a un creyente, a alguien que ha recibido a Cristo en su corazón, las 3 preguntas que hace 8 días nos hacía el Señor? ¿Qué sucedería si le preguntamos, oye, ¿tú sabes quién es Dios? ¿Qué le va a responder? Sí. ¿Sabes qué hizo Dios? Sí. ¿Sabes para qué lo hizo Dios? Sí. A ver, dímelo. Lo más seguro, con mucha certeza me atrevo a hablar por el Espíritu Santo, es que la mayoría, yo no le puedo dar un porcentaje, pero la mayoría de los creyentes responderían: Jesucristo es Dios, que murió por mis pecados para darme vida eterna juntamente con Él. Y no es mentira, ¿sí? Pero eso es conocimiento. Pero ¿cuál es el entendimiento? Lo que nos habló el Señor la semana pasada. Dios es espíritu, la fuente de poder más grande e inagotable del universo, derramada en los que creen para dar a conocer la existencia de un ser supremo. Esa es la respuesta entendida de estas 3 preguntas. Pero yo le aseguro que pocos, y no nos vanagloriamos, porque nos ha sido revelado por el Espíritu Santo. Antes de hace 8 días vivíamos en esa misma ignorancia. Quizá nosotros hace 15 días nos hubieran hecho esas 3 preguntas y hubiéramos respondido lo mismo. Por eso no nos vanagloriamos, sino nos gloriamos en Cristo Jesús, porque Él, a través del Espíritu Santo, nos las dio a conocer. Y eso es bíblico, porque esto es lo que Jesucristo vino a enseñarnos con su testimonio, con las cosas que Él vino a hablar y a decir. Él vino a enseñarnos que el Espíritu Santo es la fuente de poder más grande en el universo, y que es derramada en los que lo buscan, en los que le creen, para manifestar a ese Dios, para darlo a conocer, ese ser supremo que no habita en la tierra, porque su morada está en los cielos, en la gloria. Allá lo juzgó Él conveniente. No tenemos por qué criticar ni cuestionar los designios del Señor. Él dijo: allá haré mi morada, y Él es primero que todo, y antes que todo, y soberano en todo. Él decidió allá, bueno, pues bendito sea Señor. Pero dice el Señor: yo quiero ser conocido, yo quiero ser alabado por mi creación, por mi amada creación. Y esto lo manifiesta en Cristo Jesús. Haciéndose carne nos ha manifestado la existencia de un ser supremo, lleno de amor maravilloso, precioso, lleno de misericordia y de bondad, sin la más mínima partícula de maldad. Tan hermoso es Dios que dice: hijo mío, te hacen falta
unas cachetadas, unos coscorrones, pero yo no puedo hacerlo, voy a desatar al enemigo sobre ti. Y que te las dé él, pero yo voy a cuidarle las manos. Tan grande, tan tierno, tan dulce es el amor del Espíritu Santo, fuente inagotable de vida revelada en Cristo Jesús por nosotros, que no se atreve ni siquiera a poner un dedo sobre nosotros. Pero no por eso no nos va a corregir. Tiene el Señor, su sabiduría es tremenda. Amén. Entonces le decía, esto vino a manifestarlo Jesús. En Cristo vino a manifestar el Espíritu Santo su existencia, y además vino a decir: yo voy a estar en aquel que cree en mí. En aquel en que cree que yo existo, yo me voy a hacer uno con él. ¿Sí? Pero tristemente envanecidos en el conocimiento, no aplicamos el entendimiento de las cosas. La mente es velada por tanto estar queriendo saber, y no actúa el corazón a decir: ahora lo voy a retribuir. He recibido, ahora es tiempo de dar. Por esto dice el Señor: dar de gracia. Le decía a los apóstoles: ustedes fueron sanados, yo eché demonios fuera de su vida, yo los libré de la muerte, ahora vayan y hagan ustedes primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tristemente se endurece el corazón por el conocimiento. Están leyendo y leyendo la Biblia, y agarran y le dan con certeza y exactitud la cita bíblica. Le dan números, pero los números no son los que salvan. Los números no son los que cambian. La Biblia ha sido enumerada y Dios lo ha permitido para su estudio. ¿Sí? Pero para ser puesta por obra no necesitamos números. El Señor Jesucristo da testimonio de esto cuando lo confrontaban los escribas y los fariseos. Decía: ¿no está escrito en su ley? ¿Cuándo les dijo? ¿No está escrito en Éxodo 13? ¿No está en Números 24? Nunca habló de un número. Y lamentablemente nos hemos envanecido, y se han envanecido los ministros del Señor Jesucristo con esto de dar citas bíblicas y letra por letra, sin dar el entendimiento. Se ensoberbecen. ¿Sí? Primera de Corintios 9:1 dice: yo soy el apóstol, soy libre, no he visto a Jesús, Señor nuestro. ¿No son ustedes obra de mi Señor? Mi obra en el Señor. Porque la están memorizando, pero no la están entendiendo. Y lamentablemente son esos hombres confundidos, entenebrecidos en su entendimiento y endurecidos en su corazón, los que estamos poniendo como maestros, como nuestros guías. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que queremos hacer lo mismo. ¿Cuántas veces no nos sentimos menos porque no nos sabíamos la cita bíblica? Ay, es que usted, hermano, se la sabe de pies a cabeza y a mí se me olvida. Y pensábamos que ese hermano tenía una unción mayor y tenía mayor gracia delante de Dios. Y nosotros mismos nos minimizábamos. Ay, es que no se me da la cita bíblica. Pero lo único que han alcanzado este tipo de personas solamente es vanidad en su corazón, endurecer su corazón, porque no hay entendimiento de las sanas palabras, ¿sí?
que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a entrar ya plenamente en el tema del bautismo. Lamentablemente en estos días se ha negado el bautizo a las personas por falta de requisitos. Requisitos que no son bíblicos, y lo vamos a ver. O son requisitos que los hombres inventaron por medio de su errado entendimiento de las Escrituras. Que no se pusieron a los pies del Señor y dijeron: Señor, a través de tu santo y amado Espíritu, confírmame si tengo autoridad y poder para condicionar tu santísimo y amado Espíritu. Y tristemente vemos que incluso hasta preparan días. Para tal día va a haber bautismos, pueblo de Dios, por el que quiera bautizarse, teniendo allí el bautisterio. Es triste saber que se ha levantado una doctrina engañosa, pervertida, mala, sin sustento bíblico, condicionando una nueva vida. Por esto nos decía el Señor: no teman a los hombres, no sigan a los hombres, sino a mí. Y esto es triste. ¿Por qué razón? Porque Dios habla al pueblo a través de los hombres. Pero dice el Señor: por sus frutos los conocerás. Si tú vas a una iglesia, oiga, miren, mi abuelita se quiere ir a bautizar, pero tiene que venir el día 25 de febrero porque es cuando tenemos, no es un fruto digno. Ese hombre está envanecido en su corazón. Ese hombre está entenebrecido en el mal entendimiento de su mente. Oiga, pero está desahuciada. Híjole, pues el Señor tenga misericordia, porque no podemos reprogramar los bautismos. O ¿sabes qué? Híjole, voy mañana porque hoy no tengo tiempo, tengo una junta muy importante. ¿Y quién te dijo que esa alma llegará mañana? ¿Quién lo ha dicho? Es lamentablemente el envanecimiento el que endurece el corazón y oscurece el entendimiento de la mente. ¿Sí? Preguntémonos verdaderamente: ¿cómo puede alguien arrepentirse de su maldad si no está plenamente convencido de su error? ¿Sí? Yo quisiera saber cuántos de estos grandes hombres, ahora engañados, Dios nos bendiga, ¿cuántos de estos hombres predicaron antes de ser bautizados? ¿Cuántos de estos hombres impusieron las manos antes de ser bautizados? No hacen obra de Dios por haber sido bautizados en el nombre de Jesucristo y haber recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo es que ahora lo condicionan? ¿Cómo es que ahora lo programan? Dios bendito. Porque están envanecidos en su corazón, entenebrecidos en su entendimiento, porque se han olvidado de dar de gracia lo que Dios les dio de gracia. ¿Cómo puede alguien arrepentirse de su maldad si no está convencido de que está en error? ¿Quién tiene tal poder? San Juan capítulo 16, y hemos venido hablando de esto, y con esto reafirmamos la venida del Señor Jesús. Grandemente nos ha venido hablando en estos días y en estos tiempos. San Juan capítulo 16, versículo 7 y versículo 8. ¿Quién tiene el poder absoluto y pleno de dar convicción de pecado? El Espíritu Santo de Dios. San Juan 16, 7 y 8 dice: pero yo les digo la verdad, hablando el Señor Jesucristo, hablando el Espíritu Santo hecho carne, les conviene que yo me vaya,
porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a ustedes, mas si me fuera, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tú y yo no tenemos el poder de convencer a nadie, porque no estamos detrás de Él las 24 horas. Porque no estamos viendo sus hechos y no podemos decirle, eso está mal. Eso agrada a Dios. No podemos ser como le dijo Caín al Señor. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? ¿Sabe Dios que no podemos estar detrás los unos de los otros? Pero el Santo y bendito Espíritu de Dios sí puede estar las 24 horas del día detrás de la persona que quiere un cambio de vida. Amén. Por eso es que no nos ha sido encomendado a nosotros la tarea de corregir, de convencer. Ese es un poder absoluto y pleno que solamente el Espíritu Santo puede llevar a cabo, porque Él está en todos nosotros. Quizá yo pueda estar las 24 horas del día atrás de un hermano, pero ¿y qué va a pasar con los demás? No puedo estar las 24 horas detrás de todos. Pero el amado Espíritu dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el día de la eternidad estoy contigo. Entonces, el poder de corregir del error, de dar convicción, no está en nosotros, ni aún en nuestras palabras. Por lo que dice el Espíritu Santo, que en aquel día no nos preocupemos por lo que hemos de hablar, porque nos será dado por el Espíritu Santo en nosotros. Es decir, que entendemos que el Espíritu Santo ya va a estar en nosotros hablando. No dice, voy a enviar a uno que tenga el Espíritu para que te esté aconsejando, no lo dice. Ya tiene que estar el Espíritu Santo en la persona para que entonces Él pueda fluir y dar a conocer las palabras. Por tanto, ni aún a nosotros nos concierne o nos ha sido dado mandamiento de corregir y mucho menos de manipular la vida de nadie, y menos condicionando la tremenda gracia que Dios nos ha concedido. Es solo y absolutamente el Espíritu Santo el que puede corregir de error, como escrito está, dice, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos va a ayudar a entender que lo que estamos haciendo está mal, y que por tanto hay un juicio que nos va a condenar, ¿sí? Pero que la justicia de Dios nos perdona si corregimos el mal camino, si nos retractamos del daño o la maldad que estamos haciendo, ¿sí? Solo aquella persona que recibe al Espíritu Santo puede dar frutos dignos de arrepentimiento. No basta con arrepentirse, porque ese es un acto que no necesita fe ni salir del corazón. Es simplemente un acto que decimos, bueno, perdóname Señor por todos mis pecados, pero no nace de nuestro corazón. Pero los frutos dignos de arrepentimiento vienen cuando el Espíritu Santo ya esté en nosotros. Cuando vamos a ser bautizados, simplemente decimos, perdóname Señor por todos mis pecados. Pero cuando el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida, nos redarguye y dice, Santo Dios, ¿cómo pude haber engañado a mi esposa? Santo Dios, ¿cómo pude haber traicionado a mi esposo? ¿Qué hice, Señor? No había motivo suficiente. Y hoy nos contristamos. ¿Pero por qué razón? Porque ya el Espíritu nos está dando convicción de que verdaderamente
Era malo, era perverso, nos estaba matando y destruyendo todo lo que habíamos creado. Aunque el inicio debe ser arrepentirse, pero los frutos dignos de arrepentimiento solo los da la persona que ha recibido el Espíritu Santo. San Mateo, por favor, San Mateo 3. San Mateo capítulo 3, versículo 1 al 12. No es suficiente nada más con decir perdóname, Señor, sino mostrar a Dios que estoy consciente de que lo que hice o lo que estaba haciendo o aún lo que estoy haciendo está mal. San Mateo capítulo 3, del 1 al 12, dice el Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dice Juan: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. El bautismo de Juan, el que es de las aguas, es para arrepentimiento, pero cuando viene el Espíritu Santo es hora de comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, me estoy separando de lo que no agradaba a Dios. Yo era por ahí un jugador, un apostador, no sé, cartas, barajas, cualquier cosa, y me arrepentí y recibí a Cristo. Y cuando vino el Espíritu Santo ya no puedo, ya aborrezco las barajas, ya no puedo apostar. Ahora dependo de la mano de mi Dios y Padre. Eso es un fruto digno cuando uno dice: la casa de apuestas, no, porque el Señor me está viendo. No, porque tus santos ojos, Señor, me vigilan las 24 horas. Nada más esta apuesta. No, porque eso no te agrada. Híjole, ahí está la casa de apuestas, ni modo, le voy a dar la vuelta. Frutos dignos de arrepentimiento. Estás cambiando de actitud contra el pecado, contra aquello que Dios te limpió. Amén. ¿Sí? ¿Por qué no nos fue dado? Ahora fíjese la importancia de esto. ¿Sí? ¿Por qué no nos ha sido dado a conocer el día y la hora en que Jesucristo ha de volver? Para darnos tiempo
precisamente para darnos tiempo y dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué sucedería? Imagínense, veámoslo de esta manera, que Dios decidiera dar a conocer a una persona el día en que habrá de venir, el 20 de febrero del 2017, y comienza este hombre a predicar esta fecha. Primeramente el que se va a envanecer es él, ¿sí? Porque lo que va a buscar es la gloria de las personas. ¿Qué sucederá con aquellos que le crean? ¿Qué piensa usted que sucedería con aquellos que creyeran en esa fecha? ¿Sabe cuándo se arrepentirían? El día 19 de febrero. Un día antes. Perfecto, el día 20 tenemos de aquí al 20 de febrero del 2017 para darle vuelo a la hilacha. Porque nadie dice, bendito seas Dios porque me das 2 años para cambiar de actitud. Gracias Señor porque vienes en 2 años y en 2 años puedo dar frutos dignos de arrepentimiento. No lo diríamos nosotros, nadie. Y aquel que diga yo sí lo haría, hace a Dios mentiroso, porque el Señor dijo, no hay uno bueno. No existe en nuestro corazón el amor a Dios, si no está el Espíritu amado en nosotros. Por eso es que el Señor ha guardado esa fecha sola y exclusivamente en su corazón. Ni aún los ángeles del cielo lo saben. Ellos tienen que estar preparados porque el Señor no les va a decir, a ver, vénganse, vamos por mis hijos. Ay, tráete tu espada y tus alas. No. No, los ángeles están preparados día y noche, mayormente en la noche, porque la palabra dice que vendrá como ladrón en la noche. Quizá los ángeles dicen, este día, pues bueno, vámonos a descansar. Tal vez, no estoy diciendo que así sea. Estoy hablando de una manera humana, ¿sí? Quizá ellos duermen de día y velan de noche, porque no saben cuándo el Señor les dirá, a ver, vámonos. Hoy es el día en que voy a recoger a mis hijos. Amén. Por eso es que Dios, ni siquiera los santos ángeles de Dios conocen el día y la hora en que nuestro Padre habrá de venir, porque ciertamente no lo tomaríamos como una gracia, como una extensión, como dice el Señor, te prolongué mi misericordia, sino lo tomaríamos como una oportunidad para acabar de deleitarnos en nuestros placeres carnales. Por eso es que no ha sido revelado a nadie. Imagínense mayormente aquel que lo reciba. ¿Cree que se va a preocupar por pregonarlo en el mundo? Quizá lo pregonará los domingos en su congregación. Quizá hará lo posible por darlo a conocer, no sé, a través de un medio público, la televisión, el radio, las redes sociales. Ay, bueno, yo ya se los di a conocer, ahí es su problema, ahora yo voy a deleitarme, porque tengo de aquí al 20 de febrero del 2017. Seamos honestos delante de Dios. Lo tomaríamos como oportunidad para libertinaje, ¿sí? Ahora bien, hablando del bautismo, que dice el Señor, ¿cuáles son los frutos? Porque hay frutos de arrepentimiento y hay fruto, hay galardón, ¿sí? ¿Cuál es el galardón del arrepentimiento? La vida eterna. Aquel que se arrepiente, Dios le concede la vida eterna. ¿Por qué razón? Porque viene el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la corona de quienes dan frutos dignos de arrepentimiento? La imagen y semejanza de Jesucristo, la gloria de Dios. No es simplemente vivir eternamente, sino vivir en la semejanza de la gloria de Cristo Jesús. Dice el libro de Hebreos que Él entró como precursor, como el que va delante de nosotros mostrándonos las cosas que Dios
hará con aquellos que le amen. Y de esto hablábamos la semana pasada, que debemos de rasgar el velo de la imagen que nos hemos creado de Jesucristo y debemos verlo como nuestro guía hasta Dios mismo, hasta la fuente gloriosa, ¿sí?, que es el Espíritu Santo. No pararnos, aquí está Cristo, bueno, hasta aquí. No, porque Él traspasó, pero ha regresado. El Señor mismo quizá nos diría, sigue, porque Dios está aún más allá. Y nos lo hacía entender el Espíritu Santo con esta palabra que dice, mi Padre es mayor que yo. Y aún seguimos con tremendos velos. Y seguimos negándole a la gente el recibir este galardón y esta corona de Dios. ¿Por qué razón? Porque se está condicionando o se está programando los bautizos. ¿Sí? Porque seguimos guiándonos por nuestro entendimiento, sin consultar a Dios antes de hablar o decir cualquier cosa. Y no necesitamos de una hora ni de postrarnos, sino de simplemente decir, Señor, heme aquí, habla a través de mí. Fulanito de tal no vive, sino Jesucristo vive en mí, y es Él el que habla a través de mí. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para que se manifieste. Para que se manifieste Jesucristo en mi persona, yo tengo que declarar que Guillermo de la Garza no vive más, sino Jesucristo vive en mí. Y entonces se levanta el Espíritu Santo y comienza a hablar, y somos maravillados por lo que pasa a través de nuestra persona. Y son tocados aquellos a quien el Espíritu Santo está hablando a través de nosotros. Amén. Amén. Y mire, y de esto, ¿sí?, nos ha hablado el Espíritu Santo. No es lo mismo levantarse para vida eterna que levantarse para gloria. No es lo mismo un galardón que una corona. No es lo mismo la vida eterna que la gloria de Dios. Mucha gente solamente se bautiza para arrepentimiento, pero no da frutos dignos. No busca ser coronado por Dios y solamente viven una nueva vida sentados en la congregación, escuchando y escuchando, envaneciendo su corazón por llenarse de conocimiento, pero nunca lo pusieron en práctica por el entendimiento de esas palabras. Amén. Ahora pues, entendiendo que esto es de Dios y procede de Dios, lo que preguntamos hace un momento, ¿por qué negarlo? ¿Por qué si el que da el galardón de vida eterna y la corona de imagen y semejanza a Cristo, que es gloria de Dios, procede y es de Dios, ¿por qué lo condicionamos? ¿Por qué negarlo? ¿Por qué se niega a los demás la oportunidad de ser convertidos de su maldad por el Espíritu Santo, siendo bautizados en el nombre de Jesucristo? Y le pido a Dios con todo mi corazón que haga resplandecer el entendimiento de su iglesia. Y créame que este mensaje vino a mi corazón por causa de la injusticia, porque no es justo que estemos reteniendo algo que no nos pertenece, algo que incluso tenemos como Señor, como mayor que yo es el Espíritu Santo, y lo he aceptado. Y entonces, ¿qué sucede? Se envanece mi corazón y me pongo como Señor del Espíritu Santo. Aquellos que niegan el bautismo, que lo condicionan o que lo programan, se han enseñoreado del Espíritu Santo.
aunque no lo hayan entendido así. Y quiera Dios que lo entiendan de esta manera. Y muchas veces aquellas ovejas o aquellos que están iniciando, que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, que recibieron al Espíritu Santo, ¿sí?, se sienten atados, se sienten indignos de hacer las obras. ¿Por qué razón? Porque un corazón envanecido, no, hermano, usted todavía no puede, tiene que discipularse, tiene que crecer. A ver, ¿usted diezma? No, pues no, hermano. Ahí está. ¿Cómo quiere que Dios fluya a través de usted? Pero eso es un pensamiento humano de un hombre que está endurecido en su corazón. ¿Por qué razón? Porque tiene temor de ser removido, de ser superado. En lugar de decir, bueno, Señor, pues si este va a ser mi sucesor, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Porque viene mi tiempo de reposo. Y en este hijo tuyo, Señor, estás poniendo tu iglesia. Pero es el amor al dinero el que está endureciendo el corazón. ¿De qué voy a vivir? Ya no me van a dar a mí los diezmos, las ofrendas. No. Hay que detenerlos ahí. Y lamentablemente la gente lo hace, quienes están creciendo, porque el apóstol Pablo dice obedecer a sus pastores. Sujétense a ellos, sí. ¿Cuándo? Cuando sus frutos sean dignos. Por sus frutos los conocerán. Este es un buen pastor, me voy a sujetar a él. ¿Por qué razón? Porque me va a guiar, me va a hacer madurar en el conocimiento de Dios. Pero aquel que está haciendo que el hermano constantemente retome sus estudios, ese es un pastor que no quiere ser removido. Ese es un pastor que se ha envanecido en la vanagloria, recibiendo el aplauso y el diezmo. Por sus frutos los conocerán. Sujetémonos a nuestros pastores cuando son dignos, y que el Espíritu Santo nos confirme o nos ayude a ver los frutos de dignidad de los pastores para poderlos seguir. No podemos separarnos de nuestra fuente de vida eterna en todo y para todo. Si es que queremos, si es que anhelamos ver la gloria de Dios, es necesario estarnos acercando a la dirección y cobertura del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, ¿quién está autorizado por Dios? Porque lo que le voy a leer, es la ley de Dios, no la ley de los hombres. ¿Quién está autorizado por Dios para bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y don del Espíritu Santo? Todo aquel que lo ha recibido. Toda aquella persona que lo ha recibido, aunque usted lo haya recibido hoy y mañana Dios le presenta a un moribundo, usted tiene autoridad, unción para bautizar a esa persona en el nombre de Jesucristo y salvar su alma. Mentira que necesita ser discípulo, mentira que necesita ser ministro, mentira que necesita ser pastor, apóstol, profeta, mentira. Porque el espíritu de la profecía, el espíritu del apostolado, el espíritu de la gloria, todo está en el Espíritu Santo y lo hemos recibido mediante nuestra fe en el bautismo. San Juan capítulo 20, por favor. San Juan capítulo 20, versículo 19. ¿Quién está autorizado por Dios para bautizar en el nombre de Jesucristo,
perdonar pecados y de recibir, para que aquella persona reciba el Espíritu Santo. San Juan capítulo 20, versículo 19 al 21 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. ¿Quién tiene el poder de Dios para perdonar pecados? Aquel que ha recibido el Espíritu Santo. Ciertamente los apóstoles lo recibieron por un soplo del Señor. Pero el libro de Hechos 2:38 nos dice que en el bautismo recibiremos este mismo Espíritu que recibieron los apóstoles. Y que si a Dios le agradó transmitirlo a ellos por medio de un soplo, y a nosotros mediante de un bautismo, de una inmersión en agua. Dicen por ahí que, ¿cómo dicen? El orden de los factores no altera el producto. ¿Cuánta gente lo ha recibido? O ha recibido el avivamiento del Espíritu Santo a través de la imposición de manos. No hablaron en lenguas cuando fueron bautizados, pero cuando alguien impuso las manos empezaron a hablar en lenguas. Se activó el Espíritu Santo, porque Dios así lo juzga y lo decide. Y lo que importa, lo importante aquí no es cómo lo recibamos, sino recibirlo. ¿Por qué razón? Porque entonces estamos siendo autorizados por Dios para dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Quizá por ahí nos vemos en situaciones difíciles. Una persona atropellada con 30 segundos de vida, su último aliento de vida, y nosotros acercarnos a decir: recibe en el nombre de Jesucristo el perdón de tus pecados. Tenemos ese poder y lo tenemos inmediatamente de nuestro bautismo. Una vez levantados de las aguas, el Espíritu Santo entra en nosotros, y el Señor Jesucristo se da testimonio como el primero. Dice la palabra que fue a Juan para ser bautizado, y una vez que emergió de las aguas, el Espíritu Santo vino sobre él y comenzó a predicar, y comenzó la obra que Dios le había enviado a hacer. ¿Quién está autorizado por Dios para perdonar pecados y bautizar? Aquel que lo ha recibido. Y para aquellos que lo dudan y dicen: no, pero es que eran los discípulos, es porque solamente han creado jerarquías sustentados en la Biblia: discípulos, apóstoles, maestros, profetas, y no sé si ese sea el orden o no lo sea. Es que solamente hasta que seas nombrado por el pastor como discípulo, entonces tienes poder para bautizar. Esa es una tremenda mentira, un tremendo engaño por un corazón envanecido por el conocimiento. Y se lo voy a mostrar. ¿Qué diferencia hay entre los llamados discípulos y los llamados creyentes? Ninguna diferencia hay. Los discípulos fueron instituidos por el Espíritu Santo hecho carne, es decir, Jesucristo. San Juan capítulo 4, por favor.
regrese un poquito. San Juan capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Amén. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. A ellos sí se les dio autoridad, pero a un creyente no. ¿Estás seguro? Los discípulos fueron instituidos por el Espíritu Santo hecho carne, y los creyentes somos instituidos, es decir, preparados, ¿sí?, por el mismo Espíritu, pero a través de la palabra de Dios. San Juan capítulo 6, 63. Ahí mismo, San Juan 6, 63. Amén. ¿Qué dice ahí? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, ¿qué son? Son el mismo Espíritu y son vida. ¿Quién dijo yo soy la vida? Jesucristo. Jesucristo, el que le dijo a los apóstoles bauticen, es el mismo Jesucristo que en la Biblia nos está diciendo, ¿sí?, que aquel que recibe el Espíritu Santo recibe el poder de Dios para perdonar pecados y dar vida eterna. Es decir, tiene autoridad para bautizar a aquel que lo desea, aquel que lo pide, aquel que lo anhela verdaderamente en su corazón. No hay ninguna diferencia, para que no se deje engañar. Es que ellos fueron discípulos, ya tenían tiempo con el Señor. Usted se acaba de bautizar, hermano. Pues sí, pero yo recibí el mismo Espíritu que recibieron ellos. La Biblia no dice que vamos a recibir otro espíritu. Es el mismo Espíritu. ¿Por qué razón? Porque solo es uno. Solamente hay un Espíritu y no es indivisible, y de esto nos hablaba la semana pasada. Aunque tenemos dones diferentes, es el mismo Espíritu el que estuvo en Cristo Jesús que el que ahora ha sido derramado en los creyentes. El Señor decía consumado es, la palabra dice que Él dijo consumado es y entregó el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de santidad, que íbamos a recibir, como dice la Escritura, los que creyéramos en Él. Y dice el Señor, serán embestidos de poder. Pero lo primero que pensamos es en mover a Saturno para acá, y esta estrella me la acerco más para acá, y a ver, ábrete Océano Índico porque voy para allá. Pero no entendemos la grandeza de la sabiduría de Dios. ¿Cuál es esa investidura de poder? Ahora nosotros también podemos dar vida eterna. ¿Por qué razón? Porque la vida eterna ya vino a mí. Y de esto platicábamos hace tiempo. ¿Para qué la quieres? Ya tienes vida eterna. ¿Qué vas a hacer con ella? Compártela. Concédela. No la cuestiones. No la estés programando. No la estés condicionando, porque nadie te la condicionó. Y quizá nosotros tuvimos que esperar una fecha. Quizás sí tuvimos que ser parte de ello, pero no por eso tenemos que seguir en lo mismo. Porque hemos entendido que son mandamientos de hombres. Romanos 12 dice el Señor, renuévense en el entendimiento. Es decir, ahora ya entendí yo que no necesito programar, que no necesito cuestionar el Espíritu, pues a partir de hoy así ha de ser. Cuando yo predique, y lo veíamos también la semana pasada con Felipe y el etíope, él le predicó el eunuco, le dice, ¿y qué me impide bautizarme? Nada.
ay, es que, ¿qué crees? Tengo que regresar a Jerusalén, eunuco, y creo que para el mes que entra hay bautizos. Aquí hay agua, dijo. ¿Qué me impide bautizarme? Yo quisiera saber aquellos que lo condicionan. ¿Qué impidió que ese eunuco se bautizara? ¿No era el Espíritu Santo en Felipe el que dijo, nada, ¿me quieres? Yo te amo. Es mentira. Somos embestidos de poder. ¿Qué investidura de poder es que tenemos la facultad y la autoridad de Dios para dar vida eterna? Es decir, transmitiendo el Espíritu Santo que he recibido, sin reservas, ni condiciones, ni programas. Amén. ¿Cuál es el conocimiento de la voluntad de Dios con respecto de esto que hablamos? Segunda de Pedro 3:9, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Cuál es el conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Cuál es el conocimiento de la voluntad gloriosa de nuestro amado Dios? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos conociendo la voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos reciban el espíritu de salvación. Ahora, ¿cuál es el entendimiento de esta voluntad? San Mateo capítulo 28, para que vea que no estamos hablando de lo mismo. Entendimiento y conocimiento son cosas distintas. El conocimiento de la voluntad de Dios es que Él no quiere que nadie se pierda. ¿Sí? ¿Cuál es el entendimiento que tengo que hacer para que la voluntad de Dios se manifieste, para que nadie se pierda? San Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20 dice: cuando el Señor se manifestó después de su resurrección de los muertos a sus discípulos, y Jesús se acercó y les habló diciendo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es la primera acción que tenemos que hacer para levantar un discípulo? Bautizarlo. Una vez que se ha convencido la persona, o que el Espíritu Santo a través de nosotros ha convencido a la persona de su pecado, acto seguido es darle convicción del bautismo. Y después aprenderá la Biblia, y después entenderá la Biblia, y después él también hará discípulos. Un discípulo es aquel que sigue las instrucciones de su maestro. Eso lo hicieron los 12 apóstoles. Pero eso también hacemos nosotros, porque ahora ellos recibían la instrucción de la palabra hablada, audible. Nosotros seguimos las instrucciones de la palabra escrita. Eso nos hace discípulos del Señor. Eso nos hace partícipes del mandamiento que Él dijo: por tanto, vayan y hagan más discípulos a todas las naciones,
y bautícenlos. ¿Por qué razón el Señor diría bautícenlos? Primeramente, para que el Espíritu Santo viniera a sus vidas. Una persona que está sufriendo, que está padeciendo con cualquier tipo de cuestión, sea droga, sea algún mal de la carne, alguna debilidad, todo el poder, toda la ayuda que esa persona necesita no está en nosotros, sino en el Espíritu Santo. Y le estamos proporcionando esa ayuda al cumplir el mandamiento de Dios. Es mandamiento bíblico. No dice Guillermo 3:16, no dice Guillermo 28:18, dice San Mateo. Está en las Santas Escrituras. Una vez que Jesucristo se ha manifestado a mi vida, que el Espíritu Santo ha venido a mi vida, entonces tengo que ir y hacer discípulos. ¿De qué manera? Bautizándolos en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, para que el Espíritu Santo traiga a sus vidas convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que el Espíritu Santo les haga resplandecer el entendimiento en su mente, para que el Espíritu Santo quebrante el corazón de piedra y les dé un corazón de carne sensible a la necesidad. Cualquiera pues que ha recibido el Espíritu Santo ha sido investido de poder para continuar dando vida eterna como la ha recibido. Mentira que necesita discipularse, mentira que necesita llevar tiempo en la iglesia. Ciertamente necesitamos tiempo para crecer y para servir, pero para manifestar las obras de misericordia y amor que se manifestaron en mí, no necesito tiempo, sino amor, para dar de gracia lo que de gracia he recibido. Por eso es que le pido a mi Señor y Dios Jesucristo que multiplique, que haga resplandecer este mensaje a través de este medio y lo lleve y lo siembre al corazón de su iglesia. Imagínense a todos los bautizados en el nombre de Jesucristo bautizando. ¿No se cumpliría el deseo del Señor y nadie se perdería? ¿Cuál es el pecado? ¿En qué agraviamos a Dios? ¿En hacer su voluntad? Mas envanecidos por el conocimiento, los hombres que alguna vez estuvieron a los pies de Cristo se han olvidado del Espíritu Santo y que vino a sus vidas por gracia y misericordia de Dios, y ahora lo condicionan y ahora lo programan. ¿Cuáles son entonces los requisitos bíblicos dados por Dios para ser bautizados? Vamos al libro de Hechos y de ahí nos vamos a agarrar, porque el mismo libro lo dice. ¿Cuáles son los hechos de los apóstoles? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Sí? Después de que el maestro se había ido, los discípulos. Hechos 2, 36 al 39. Amén. Hechos capítulo 2, del 36 al 39, después de que vino el Espíritu Santo a convencer a los apóstoles. ¿Qué sucedió? Hechos 2, 36 al 39 dice: sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamara. Hay gente que va y se acerca y dice: quiero bautizarme. ¿Por qué cree que va? Porque lo está llamando Dios, por amor de Dios. ¿Pero estás casado? No, vivo en unión libre, no puedo. ¿Estuviste en la cárcel? Sí, estuve 10 años. No, porque no te has arrepentido. ¿Quiénes somos para negar la vida eterna que Dios está queriendo derramar? ¿Se da cuenta el tremendo velo que provoca en nuestro entendimiento y la dureza del corazón del conocimiento? De nada más agarrar la Biblia y y me la voy a aprender de principio a fin. Y me voy a aprender los números y letra por letra. No estamos entendiendo lo que Dios nos ha mandado. Tremendo. Y nosotros lo vemos y callamos. ¿Sabes qué, hermano? Mira, la palabra dice que aquel que ha recibido el Espíritu Santo es investido de poder. Yo te puedo bautizar. ¿Lo quieres? Porque no te voy a bautizar en mi nombre. Porque el nombre de ese pastor y mi nombre no son nada junto al nombre de Jesucristo. Porque la palabra dice: nombre que se nombra sobre todo nombre. Yo te voy a bautizar en el nombre de Jesucristo, no en mi nombre. El deseo de mi corazón es que recibas vida eterna, que recibas al Espíritu Santo. Este te lo ha negado, pero yo no te lo niego. ¿Lo quieres? Muchas veces también cometemos el error de callar cuando tenemos el poder mismo que operó en Cristo, y lo veíamos también la semana pasada. ¿Por qué no se manifiesta? Por nuestra poca fe. Porque nos sentimos menos, porque nos hacemos menos. Dice el Señor: yo conozco tu pobreza, aunque eres rico. La pobreza de tu fe, aunque eres poderoso, porque mi espíritu está en ti. Amén. ¿Cuáles son los requisitos? Entonces, al final los vamos a ver, ¿sí? Ahorita vamos a seguir leyendo. Ahí mismo, Hechos 8, 9 al 12. No le cambie, todo lo vamos a ver en este libro. Hechos, capítulo 8, versículo 9 al 12. Dice: pero había un hombre llamado Simón que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando oyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pero cuando estos llevaban sus actas de nacimiento, su permiso del presidente, eran bautizados. ¿No es cierto? Escuchaban la palabra, la creían y recibían el don del Espíritu Santo. Ahí mismo, 37, 38, lo que hablábamos hace un momento. 8, 37 y 38. Felipe dijo: ¿qué condición le puso Felipe al eunuco? Si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó.
Más adelante vamos a confirmarlo. Vamos a confirmarlo, 10:34. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Aquel que hace acepción de personas no está Dios con él, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajero a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No dice la palabra que primero hizo los bienes y luego fue ungido. Primero fue ungido, primero fue bautizado y después se manifestó el poder de Dios. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez. Él, Jesucristo, ha sido puesto por Dios por juez de vivos y muertos. ¿Por qué pues juzgamos nosotros si es digno de bautizarse o no? Se da cuenta cómo se aprenden las Escrituras, pero no las entienden. Jesucristo es el único juez. Y si Él dijo: bautícenos, hagan discípulos bautizándolos, ¿por qué juzgamos malamente la gracia de Dios? Aún más continuamos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Lamentablemente estos hombres se han olvidado, se han perdido, envanecidos en el conocimiento de que solo se necesita agua y confesar a Jesucristo para recibir el Espíritu Santo. Aún más, 18:7, por favor. 18:7, para que se reafirme y se confirme que lo que estoy diciendo es palabra de Dios y no palabra de hombre. ¿Sí? 18, capítulo 7, dice: y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Común denominador: creer.
para ser bautizados. Sántese, por favor. Con esto vamos a terminar. 22. El testimonio de uno que hizo cosas tremendas, horribles, delante de los ojos de Dios por ignorancia, que se dio el lujo de matar a los santificados por Dios y después entendió que había sido por ignorancia y corrigió su camino. Saulo, después llamado Pablo. Capítulo 22, versículo 12, por favor. Hablando Pablo de su testimonio, dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que hayas visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No hay, ¿sí? No hay nada bíblico que pueda detener a aquellos que han recibido el Espíritu Santo a compartirlo. Conociendo que no es tu acta de matrimonio, ni tu comprobante de domicilio, ni tus antecedentes no penales, ni tu credencial de lector, ningún otro documento, entendamos que el único requisito de Dios para recibir su Santo Espíritu mediante el bautismo en agua en el nombre de Jesús es creer que Jesucristo vino al mundo, es decir, no tenerlo por un cuento, ¿sí?, sino como la verdad de Dios, y confesar que fue levantado de los muertos por el Espíritu Santo. Dar de gracia lo que recibiste de gracia. ¿Cuál es el valor de la gracia? ¿Cuánto debemos pedir por lo que hemos recibido? Absolutamente nada, porque no dimos nada para que el Espíritu Santo viniera a nuestra vida. Por tanto, ruego a Dios nuestro Señor Jesucristo que a través del Espíritu Santo, fuente poderosa y viva, eterna, dé convicción a toda su iglesia, a toda su iglesia, no nada más a los que están puestos en autoridad, sino a todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo, para que bautice en el nombre de Jesucristo y llenar esta creación del Espíritu Santo de Dios. En las manos de nuestro Dios lo encomendamos. Vamos a ponernos en pie, a darle gracias a nuestro Padre Santo y Eterno, y a pedirle que nos ayude a poner esta santa palabra por obra, y que también la siembre en el corazón y en la mente de su iglesia. Santo y bendito Dios eterno, a ti nos acercamos, Señor Jesucristo, mediante la presencia y el don de tu Espíritu Santo, al trono de la gracia, para alcanzar gracia para el oportuno socorro, Dios de los cielos y la tierra. A ti, bendito Espíritu, que llenas el universo, que das vida, Señor, a todo, y que todo nace y procede de ti. A ti nos encomendamos y nos acercamos mediante nuestra fe en esta oración, pidiéndote por tu iglesia, amado Jesucristo. Amén. Que sea tu Espíritu Santo el que deseche, Señor, todo vano conocimiento que ha endurecido el corazón y ha velado la mente. Amén. Ayúdanos, Señor, a entender y poner por obra lo que hemos recibido de gracia, amado Jesucristo.
que no invertimos un solo peso porque tu Espíritu viniera a nosotros, y asimismo, Señor, no esperar ni un solo peso, ni un solo bien de nadie para compartir esta gracia. Quebranta, Señor, desecha, amado Jesucristo, los requisitos, los programas, amado Padre, en tu iglesia, para bautizar a aquellos que estás llamando a ti, mi dulce, amado Dios. Perdónanos, Dios mío, porque hemos sido engañados y hemos seguido el engaño, amado Jesús, porque no hemos buscado la sabiduría, amado Padre, que procede de lo alto, y el entendimiento de esta, Señor Jesús, a través de la presencia de tu Santo Espíritu. Perdónanos, Dios, porque hemos corrompido y transgiversado tus santos y benditos mandamientos, Padre. A ti nos encomendamos, Señor Jesús, para corregir nuestro camino y para que tu iglesia, Señor, sea enderezada en la misericordia y en la santidad, dando de gracia lo que de gracia ha recibido. Te pedimos pues, Padre mío, que multipliques este mensaje, Señor, a través de este medio, amado Señor Jesús, y lo siembres en cada mente y en cada corazón que lo reciba, Padre. A ti, Señor, te lo ponemos en tus santas manos, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre bendito, en tu santo nombre. Recibe, Señor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, eterno Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor.